10 de mayo, Día de las Madres. El día que celebramos a esa mujer que nos dio la vida, nos educó y nos ve crecer. Pero, ¿qué hay de esas mujeres que nunca pudieron hacerlo? El día de hoy te traigo 3 leyendas acerca de mujeres que, a pesar de estar en el más allá, intentan ser madres. Ponte tus audífonos, apaga las luces y déjate llevar por esas 3 leyendas. Oh, ¿Tienes miedo? El peso de la sangre seca. no era una noche para estar afuera. La humedad se colaba por los huesos y la niebla en este tramo del río era tan espesa que las luces de mi linterna rebotaban contra ella, como si fuera un muro de piedra blanca. Dicen que el agua tiene memoria, pero esa noche el agua solo parecía tener hambre. Cruzar el puente de madera vieja era la única forma de volver a casa. A mitad del camino la vi. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un jirón de niebla atrapado entre los tablones, pero luego vi el color, un kimono blanco amarillento por el tiempo, empapado de tal forma que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Estaba de espaldas, encorvada, sobre el barandal. No temblaba a pesar del frío. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, devorada por el rugido del río abajo. Ella no se giró. En sus brazos acunaba un bulto envuelto en telas obscuras. Un bebé, pensé. Mi instinto me gritaba que siguiera de largo, pero no mirara atrás. Pero hay una clase de lástima que es más fuerte que el miedo. Me acerqué un paso más. Por favor. Su voz no parecía salir de su garganta, sino del aire mismo a mi alrededor. Solo un momento. Sosténlo, solo un momento. Necesito rezar. Antes de que pudiera responder, se giró. No tenía rostro, o al menos la niebla no me dejaba verlo. Solo una sombra donde debería haber facciones y unos ojos que brillaban con una luz húmeda y desesperada. Me extendió el bulto antes de que mis manos lo tocaran. Sentí un calor antinatural emanando de las mantas, un calor que olía a hierro y a leche agria. Lo tomé. Al principio no pesaba nada, era como sostener aire envuelto en seda. La mujer retrocedió juntando sus manos en un gesto de oración y empezó a murmurar algo en un dialecto que no podía reconocer. Eran sílabas cortantes, como dientes chocando entre sí. Entonces el peso empezó a cambiar. En el primer minuto el bulto se sintió como un niño real, pero para el segundo minuto mis brazos empezaron a temblar. El peso se duplicó, luego se triplicó. No era como si el bebé estuviera creciendo, era como si la gravedad se sostuviera concentrando en el centro de ese bulto. Señora, tome a su hijo, dije tratando de devolverle la carga. Mi espalda crujió. Ella no se movió, seguía rezando, pero sus susurros se habían convertido en risas ahogadas. Para el tercer minuto, mis rodillas golpeaban el suelo del puente. El peso era insoportable. Sentí como los tendones de mis hombros se estiraban hasta el punto de ruptura. Miré hacia abajo, a lo que sostenía. Las mantas ya no estaban secas. Un líquido oscuro y espeso empezó a filtrarse por las telas, manchando mis manos. Era sangre, pero estaba caliente, casi hirviendo. Intenté soltarlo, intenté abrir las manos y dejar que cayera al río, pero no pude. Mis dedos estaban pegados a la tela como si el bulto tuviera raíces que se enterraban en mi carne. ¡Lléveselo!, grité, pero el dolor me cortó el aliento. Miré a la mujer, ya no estaba rezando, se había erguido. Su cuello se estiró de una forma imposible y sus ojos, ahora claramente visibles, eran pozos negros de una tristeza infinita mezclada con una malicia pura.
¡Sosténlo!, susurra ella, y esta vez su voz sonó como 1000 pedazos chocando bajo el agua. Sosténlo hasta que el peso Sosténlo hasta que el peso te rompa. Él necesita una madre, pero tú solo eres el pedestal. En el último minuto, el bulto cambió de forma. Debajo de la tela sentí algo duro y frío. No era un bebé, eran rocas, piedras de río afiladas y pesadas que empezaron a crecer y a fundirse con mis propios huesos. El puente debajo de mí empezó a ceder. Los tablones se astillaban bajo la presión de un peso que no pertenecía a este mundo. Lo último que recuerdo es el frío del agua reclamándome. No me hundí como un hombre, me hundí como una ancla. En la oscuridad del fondo del río vi a la mujer desde abajo. Estaba en la orilla, mirándome con los brazos vacíos, esperando al siguiente viajero que tuviera la debilidad de ser amable. Ahora, cuando caminen cerca del agua en una noche de niebla y escuchen un llanto, no se detengan, no miren las manos de los extraños, porque una vez que aceptas el peso de un ubume, nunca vuelves a ser ligero. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Deberías ser amable con cualquier persona que conozcas en la calle? Déjamelo en la parte de los comentarios. El refugio de las flores marchitas. En los mapas antiguos, el pueblo de San Judas del Monte figuraba como un punto próspero, pero hoy es apenas una cicatriz en la montaña. Ahí, en las partes más altas, donde la niebla parece estancarse y pudrirse, se alza la casona de Doña Elena. Durante décadas, los lugareños le llamaron la madre de los desamparados. Decían que Elena tenía un corazón de oro que no le cabía en el pecho. Si un niño se quedaba sin padres, ella abría su puerta. Si un joven huía de la miseria, ella le ofrecía una cama. Elena no solo daba refugio, daba una promesa. Conmigo, decía con una voz tan dulce que parecía miel, nunca tendrás que enfrentar a la crueldad del mundo exterior. Conmigo siempre será mi pequeño. Pero el tiempo tiene una forma extraña de comportarse en esa casa. Un joven llamado Julián llegó a la puerta de Elena en una noche de tormenta. Había perdido su rumbo y su futuro. Elena lo recibió con un cuenco de sopa caliente y una caricia en la mejilla que se sintió demasiado frío. Julián notó algo de inmediato. La casa estaba llena de niños y jóvenes, pero el silencio era absoluto. No había risas, ni juegos, ni llantos. Solo estaba ahí, sentados en taburetes o de pie en los rincones, con miradas fijas en la nada, como si estuviera esperando una orden que nunca llegaba. Coman, mis pequeños, decía Elena, mientras le servía un jarabe espeso y violáceo. Esto es para que no les duela crecer. Crecer es traicionar, crecer es marchitarse. Esa noche, Julián no pudo dormir. El aire en la habitación olía a flores secas y algo metálico como sangre vieja. Se levantó y caminó por el pasillo hacia el cuarto que Elena llamaba la guardería. Al abrir la puerta, lo que vio Julián no fue una habitación, sino un museo de carne viva. Los desamparados estaban ahí. Algunos tenían cuerpos de adolescentes, pero sus rostros conservaban una suavidad antinatural, casi de cera. No tenían vello, no tenían arrugas de expresión, sus ojos estaban dilatados permanentemente. Julián se acercó a un niño que sostenía un tren de madera. Al tocarle la mano, soltó un grito ahogado. La piel no era piel, era algo duro y quebradizo, como el barniz de una muñeca antigua. Elena no los alimentaba, los preservaba. El jarabe violeta era un compuesto alquímico que detenía el metabolismo, que petrificaba los órganos por dentro, mientras la piel se mantenía tersa por fuera. Eran estatuas conscientes, prisioneros en el tiempo por el amor obsesivo de una madre que se negaba a la pérdida. ¿Por qué tienes miedo, hijo mío? La voz de Elena surgió de las sombras detrás de él. Elena no usaba velas, no las necesitaba. Sus ojos brillaban con la misma luz enferma que el jarabe que servía.
El mundo allá afuera solo sabe romper lo que es hermoso, dijo ella, acercándose con una jeringa de cristal que brillaba en la penumbra. Yo los salvo, les doy la eternidad, los convierto en flores que nunca pierden sus pétalos. ¿No quieres ser parte de mi jardín? ¿No quieres que el dolor de ser hombre se detenga para siempre? Julián intentó correr, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el aire mismo se hubiera vuelto plomo. Miró sus manos y vio con horror que bajo sus uñas empezaba a brotar ese mismo tono violeta. La sopa, el jarabe en el té, ya estaba en sus venas. «Shh», susurró Elena, envolviéndolo en un abrazo que olía a tierra cementerio. No luches. El peso que sientes es solo la paz entrando en tus huesos. Mañana serás el más hermoso de mis hijos. Mañana por fin estarás a salvo de todos. Hoy, si pasas cerca de San Judas del Monte y te asomas por las ventanas de la cuna en la cima, verás figuras perfectas. Parecen estar rezando, o quizás solo están mirando el atardecer que nunca terminó para ellos. No parpadean, no respiran, pero sí escuchan con mucha atención cuando el viento calla. Podrías oír un latido muy lento, uno solo por minuto. El latido de un desamparado que daría lo que fuera por poder envejecer, por poder morir, con tal de escapar del eterno abrazo de su madre. El ojo que no parpadea. Compré la cámara para tener paz mental. Supongo que es la ironía más grande de mi vida. Dicen que la tecnología nos hace sentir más seguros, que acorta las distancias, pero en mi caso solo sirvió para mostrarme que nunca estamos realmente solos en casa. Era una noche de martes, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba en la sala, con la luz apagada, mirando la pantalla de mi celular. La aplicación del monitor mostraba la habitación de mi hijo en ese tono azulado y granulado que tienen las cámaras de visión nocturna. Todo estaba en silencio, salvo por el leve siseo de la estática. Entonces la vi por primera vez. Al principio pensé que era una mancha en el lente o un reflejo del sensor infrarrojo. Era una sombra, una mancha más oscura que la oscuridad misma, agachada justo al lado de la cuna. No tenía una forma definida. Era como si alguien hubiera recortado un trozo del espacio y lo hubiera llenado de nada. Me quedé helado. Mi corazón golpeó contra mis costillas, con los dedos temblorosos y se suma en la imagen. La sombra se movió. No fue un movimiento humano, fue una distorsión, como el humo que se desplaza sin viento. Una extremidad larga, demasiado larga para hacer un abrazo. Se extendió sobre la barandilla de la cuna. Vi cómo esos dedos invisibles acariciaban la frente de mi hijo. Lo más aterrador no fue la sombra, fue la reacción de él. Mi hijo, que suele despertar llorando por cualquier ruido, estaba profundamente dormido, con una sonrisa de paz absoluta en el rostro. Estaba siendo arrullado por algo que no debería existir. Subí las escaleras corriendo. No encendí las luces, no quería perder ni un segundo. Abrí la puerta de la habitación de golpe con el celular aún en la mano. Nada. La habitación estaba bañada por la luz tenue de la lámpara de noche. La cuna estaba tranquila. El aire estaba frío, extrañamente frío para ser verano, pero no había nadie más que el pequeño durmiendo. Suspiré, sintiendo como el aire regresaba a mis pulmones. Es el cansancio, me dije. La cámara está fallando. Entonces miré la pantalla del celular que aún sostenía. En la pantalla yo estaba ahí, de pie en el marco de la puerta, pero en la imagen digital la sombra seguía ahí. No se había ido. Estaba agachada justo a mis pies, con su cabeza sin rostro inclinada hacia arriba, mirándome. En la realidad, yo no sentía nada rozando mis piernas, pero en el monitor ella estaba envolviendo mis tobillos con su obscuridad. Entendí entonces que ella no vive en nuestro mundo de carne y hueso. Ella vive en los píxeles, en la frecuencia de la señal, en el espacio que queda entre lo que vemos
y lo que la tecnología captura. Regresé a la sala, derrotado por un miedo que no podía combatir. Desde esa noche no he vuelto a entrar a la habitación cuando la veo en el monitor. He aprendido que ella no quiere hacernos daño, todavía. Ella se hace llamar la madre de las sombras. Cuida a los niños cuando nosotros nos miramos, cuando estamos perdidos en nuestras pantallas. Los acostumbra a su presencia, a su frío, a su silencio. A veces, cuando el monitor parpadea, puedo ver cómo le susurra al oído. No sé qué le dice, pero mi hijo ha empezado a hablar solo. Dice que tiene dos mamás, una que le da de comer y otra que lo vigila desde la esquina cuando las luces se apagan. Así que un consejo, si tienes una cámara de seguridad en casa, no mires demasiado cerca y si ves una mancha oscura junto a la cama, que no desaparece cuando entras al cuarto, no intentes echarla. Ella decidió que tu familia es suya y lo peor es que a través de la lente, ella también te está mirando a ti. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, compartir y dejar tu follow. ¿O tienes miedo?